agrícola, que son apoyos de ingresos para los agricultores cuando los precios están bajos, cuando hay producciones bajas. Y esto lo llamamos la Red de Seguridad Agrícola Federal, porque se implementa a nivel federal a través de oficinas locales. Tenemos dos tipos de políticas. Algunas uno ya las conoce con antelación, uno ya conoce el entorno de la política. Si uno es agricultor y algo sale mal en términos de ingresos, uno ya tiene como una idea de lo que va a suceder. Pero también tenemos algunas redes de seguridad que no se conocen con antelación, políticas que no se conocen con antelación. En el caso de desastres, también tenemos un programa de seguro de cultivos. Es una asociación público-privada. Entonces, los agricultores compran seguros de un agente de seguros de cultivos. El gobierno federal paga el 65% del costo. Estaremos hablando como de unos 15, 20 mil millones de dólares de costo en total. Para la mayoría de las granjas de cultivos principales, tenemos que la mayoría de las granjas están en este programa, aunque es voluntario, porque es que es muy popular. Son prioridad de muchas de nuestras organizaciones. Y el enfoque ha sido cultivos básicos, pero también hay cierta participación de cultivos especializados como hortalizas. Y continúa expandiéndose, por lo menos para la producción de forraje, de ganadería y otro tipo de cultivos especializados. Y hay mucha forma de que se entrega el seguro. Lo más común es en una garantía de ingresos. Entonces, el agricultor tiene su producción y tenemos el precio de mercado antes de que se siembra. Y con base en eso, se tiene una garantía de ingresos que tiene en cuenta esos dos factores, la producción del agricultor y el actual precio de mercado. Eso proporciona bastante estabilidad. Al final uno tiene como una idea clara de cuál es el ingreso mínimo antes de que uno siquiera haya comenzado a sembrar. Ahora, como esto es un programa tan grande, hay mucho debate, como sucede en muchas políticas, y pudiera ir en más detalle, pero lo haré más adelante. Después tenemos la ley agrícola, que es la legislación que aprueba el Congreso. En términos de dólares, la mayoría de la red de seguridad va a los productores de cultivos básicos. También tenemos un programa de lácteos que es bastante grande. Este se dirige a pequeños agricultores, sobre todo en la última década. Y también tenemos algunos programas más pequeños para pago por desastres. Entonces, los pagos de cultivos han estado bajos en años recientes, pero pudieran aumentar debido a la legislación reciente. También hay cierto solapamiento de algunas de estas políticas y depende mucho también de cómo está el clima de los precios de los cultivos. Ahora, cuando estos programas se consideran insuficientes, el Congreso o la rama ejecutiva, el Departamento de Agricultura, toma pasos adicionales para pagos adicionales, que son los programas ad hoc. Esto es una herramienta política que se ha vuelto importante en los últimos años. Por lo menos se utilizó en la guerra comercial en la primera administración de Trump, también se utilizó durante la pandemia del COVID y pues también se ha utilizado para los pagos por desastres naturales. Esas políticas son el grueso de esta red de seguridad. Yo creo que estos programas son universales entre diferentes partes. No es, en cuanto a números, no es un mayor número, pero sí tenemos un programa de préstamos implementado por el Departamento de Agricultura. Es una participación pequeña del crédito total y se enfoca más en productores que tienen problemas en tener acceso a créditos privados. Y estos préstamos también se enfocan en áreas de desastre. Ocasionalmente los estados ayudan
y apoyan los ingresos de las granjas, pero tiende a ser un apoyo limitado y normalmente es en forma de ayuda en situaciones de desastre. Bueno, esta red de seguridad, en cuanto a números, se enfoca más en los cultivos principales, pero de manera general sí afecta a una mayor cantidad de granjas en diferentes áreas de especialización. Ahora hablemos de la política de biocombustibles. Probablemente no piensen que es una política agrícola, pero la política principal y estos estándares de combustibles renovables empezó a implementarse desde hace más de 20 años con un gran apoyo del sector agrícola porque incrementó el uso del etanol de maíz y algunos biocombustibles y el biodiesel hasta cierto punto. Así que uno de los principales cultivos en Estados Unidos se destina a la producción de etanol de maíz. Desde la perspectiva de política, también tenemos el combustible sostenible de aviación. Muchas personas todavía no entienden cómo generar este combustible sostenible de aviación y están descifrando cuáles son las mejores políticas e instrumentos para ese propósito. Pero el punto principal aquí es que hay un gran apoyo para esta política porque ayuda a generar mayores ingresos para las granjas. Si es que hay algo que podamos hacer para incrementar la demanda para los cultivos o el ganado que se produce en Estados Unidos, y si es factible, entonces ellos lo apoyan, normalmente a nivel del gobierno federal. También ahora quiero hablar de uso de tierras para agrícolas. Esto cubre impuestos locales, impuestos a la renta, y hay diferentes políticas que normalmente favorecen la agricultura. No son las mismas en todas partes, pero la agricultura normalmente es favorecida en el ordenamiento territorial y en la tributación. Yo creo que hay muchos debates acerca de la política agrícola. Históricamente no era el caso, pero hoy en día principalmente se establecen o se acuerdan a nivel nacional. Entonces, tal vez no hablamos de debates de política nacional como tal, pero a nivel local, ocasionalmente pueden ser debates bastante intensos. Hablamos del uso de suelos y tributación. El gobierno federal en realidad no juega un papel importante. Los estados establecen la mayoría de la legislación. Hay dos tipos de legislación de las que les quiero contar. Una tiene que ver con impuestos prediales y la otra tiene que ver con el derecho a la agricultura. Y estas son políticas que ya han estado presentes por varias décadas individualmente en todos los 50 estados. Cuando yo estaba preparando esta presentación, yo dije, es interesante que los 50 estados estén haciendo algo conjuntamente y que hayan acordado en algo siquiera. Pero desde la perspectiva de los estados, esto era una política de bajo costo y favorecían la agricultura, favorecían a las granjas familiares y también abordó las preocupaciones en el crecimiento de áreas o de la frontera agrícola. Las jurisdicciones, los condados y los municipios locales implementaron estas políticas. Normalmente están en la línea frontal de conflicto con respecto al uso de suelos y a menudo también tienen la discreción de extenderse más allá de la ley estatal. Bueno, primero hablemos del uso de tierras agrícolas y tributación. El Estado y este uso de tierras agrícolas normalmente son financiadas por impuestos prediales o impuestos comerciales. Esto puede ser impuestos a las ventas o para cubrir todas sus necesidades fiscales. Desde 1956,
se establecieron leyes en todos los estados para permitir la tributación de propiedad agrícola o bienes raíces agrícolas con base en el valor justo de mercado. Es decir, se basa en el valor de la tierra o del suelo para producción agrícola. Esto es importante porque en muchos lugares, si es que las tierras se utilizan solo para propósitos agrícolas, se venderían a un precio menor que sí pudiesen ser utilizadas para desarrollo comercial o desarrollo de viviendas o uso recreativo. Por lo tanto, hay una gran diferencia y los impuestos serían mucho mayores que para los agricultores si dependería del valor de esa tierra y el valor de mercado de esas tierras. Debido a esta situación, hubo apoyo de grupos de agricultores y grupos ambientales y pudieron aprobar esta tributación en diferentes estados. El impuesto basado en el valor del uso agrícola. Por lo tanto, cada estado tiene que decidir qué granjas pueden estar favorecidas por este impuesto. Muchas veces puede ser más bajo y también depende del tamaño de la granja. Muchas veces tiene que ver con el valor de producción. Eso puede variar. Por ejemplo, cualquier producción en un estado en Illinois puede valer unos $10,000 en producción, pero a veces la importancia de la agricultura para el sustento de vida del hogar también es considerado, pero vemos una gran variación de quién es elegible en diferentes estados. Quiero mostrarles este mapa que muestra la tasa de impuesto predial agrícola en diferentes estados. Puede ir desde un 0.2%, 0.3% en algunos estados, que son los niveles más bajos, hasta casi un 2% en algunos estados al nororiente. Por lo tanto, vemos una gran variedad. Y hasta cierto punto esto refleja que algunos estados tienen impuestos prediales mucho más altos que otros estados. Y parte de esto se debe a que los estados pueden tener impuestos a la venta, impuesto predial, y otros estados simplemente tienen impuestos más altos y mayores servicios que otros, lo cual sí refleja una variedad de factores. Los estados con impuestos prediales más altos, ellos lo saben, están conscientes. Yo solía trabajar en el estado de Nueva York y todo el mundo habla de lo altos que son sus impuestos, pero hoy estoy enseñando en este estado en color amarillo y ven cómo se resalta este estado en naranja. Cuando yo tenía estudiantes de este estado, esto es Kansas y esto es Nebraska, todos los estudiantes de estos estados, cuando hablan de impuestos prediales, ellos asientan la cabeza, ellos saben de qué les estoy hablando. Por lo tanto, las personas están conscientes de estas disparidades. Y yo diría que es de conocimiento general. ¿Cuáles son los impactos? No se ha estudiado, pero claramente hay grandes beneficios tributarios en mantener operaciones agrícolas pequeñas. Yo creo que el tamaño juega un papel sustancial en el mantenimiento de las granjas y también es un gran beneficio en términos monetarios para cuantificar cuántos impuestos pagarían si no tuviesen acceso a esta tasa especial, pero estaría entre un 5 a 10% de ingreso agrícola nacional. Es una gran cantidad de dinero. Los gobiernos locales se ven afectados, por lo tanto, es más difícil generar ingresos para financiar educación y otros aspectos. El financiamiento del gobierno local se ve afectado y sí hemos visto evidencia de que los gobiernos locales dependen más de los estados para el financiamiento debido a estas reglas especiales para los impuestos agrícolas. Pero también hay un poco de impacto en la conversión de tierras agrícolas. No es un gran debate actualmente.
cuando queremos hablar acerca de quiénes son elegibles. Pero en realidad quiero contarles una historia. Hay personas muy ricas que se benefician de esto. Un caso puede ser Mark Zuckerberg, que tenía algunas casas en su propiedad en Hawái y se ahorró millones de dólares en impuestos. De hecho, hay un artículo al respecto. New Jersey duplicó su calificación para granjas, pasando de $600 a $3,000, y ellos estaban diciendo que las personas ricas podrían colocar unas cabras o algunos animales en sus estados para que puedan pagar menores niveles de impuestos. Y eso sí ocurre ocasionalmente, especialmente en estados con, los estados que son más urbanizados o estados con mayores servicios de recreación. Ahora quiero hablarles de la política del uso de suelo agrícola. Tenemos algo conocido como el derecho agrícola en todos los estados. Esto afecta a las operaciones agrícolas y normalmente no existen muchas reglamentaciones locales que afectan las prácticas agrícolas. Sin embargo, sí se puede ver en algunas áreas. También existen reglas en algunos estados en que convertimos tierras agrícolas y sí se ve con frecuencia. Pero en algunos estados sí es que dejamos de tener producción agrícola, tenemos que retribuir los ahorros que tuvimos en el pasado. Ahora quiero contarles acerca de este derecho agrícola. Esto se estableció hace algunas décadas y el propósito era proteger a las granjas de diferentes litigios, siempre y cuando hayan aceptado prácticas agrícolas estándar. No necesariamente bloquean estas reglamentaciones ambientales o de zonificación, pero muchas de estas reglamentaciones eran para proteger a las familias agrícolas y su aplicación era más extensa. Algunos estados tienen definiciones más estrictas en donde si hay prácticas estándares no van a enfrentarse a ciertos litigios, pero en algunos casos estos derechos sí pueden prevenir la reglamentación local a la agricultura, porque esto es a nivel estatal, no a nivel federal. Y con respecto a las herramientas de ordenamiento territorial agrícola, muchos de estos estados sí tienen un proceso de ordenamiento territorial, es más extenso que la agricultura, porque la agricultura es solamente una categoría. Y también existen reglas de zonificación para entender qué se puede hacer. Algunas veces tenemos áreas de uso exclusivo para la agricultura y otras veces no existen muchas reglas. Algunos estados también tienen algo conocido como distritos agrícolas y no tienen necesariamente que utilizar las tierras para agricultura, pero sí están sujetos a incentivos tributarios y pueden ser protegidos de la reglamentación local si es que se encuentran en un distrito agrícola. Si tuvimos experiencia con esta situación en el estado de Nueva York, también tenemos operaciones grandes de ganadería, en donde tenemos operaciones concentradas de alimentación animal y hay ciertos gobiernos locales que sí asignan estos sitios y les dan la posibilidad a los gobiernos locales para que puedan decidir. También hay reglamentaciones de energía renovable, agroturismo y a menudo existe herramientas de preservación de tierras agrícolas. Esto es más en áreas en donde hay presión urbana o de uso recreativo. Es bastante costoso porque estamos manteniendo tierras para uso agrícola de manera permanente y no siempre hay el apoyo necesario, pero los gobiernos locales sí están a favor. El ordenamiento territorial local puede verse diferente en diferentes estados. Algunos estados tienen zonificación exclusivamente agrícola y limitan las áreas urbanas y residenciales. Y también tienen límites en la subdivisión de tierras agrícolas para mantener áreas para
agricultura comercial. Algunos estados están en un punto medio, puede ser áreas en donde hay distritos agrícolas y pueden ser utilizados para protección de zonificación. Y muchos estados tienen reglamentaciones mínimas. Tal vez tenemos zonificación, pero el uso de tierra agrícola en realidad se basa en lo que era históricamente. Yo diría que en muchos lugares los agricultores no piensan en zonificación o reglamentaciones de ordenamiento territorial local. Necesitan un permiso para construir algo, pero los patrones agrícolas se han basado en uso de suelos históricos y en realidad no hay reglamentaciones muy estrictas. También hay puntos de presión. No lo llamaría conflicto, sino más bien esos debates que hemos tenido con las distintas comunidades. Las comunidades se vuelven emocionales con esos debates sobre el uso de las tierras agrícolas. Por lo menos los proyectos de energía renovable en tierras agrícolas, estos se han vuelto puntos de presión en algunos estados como el estado de Nueva York. Es más liberal en estos temas, pero lo vemos presente, estos debates, en estos estados liberales como también los conservadores. También las operaciones de engorde de ganado, estas grandes operaciones generan debate. Y asimismo, cuando vemos una expansión descontrolada urbana, y estos son debates locales, el Estado no se involucra tanto en ello. En algunos estados puede limitar cuánto poder local tiene al respecto. Si de pronto el Estado realmente quería un proyecto de energía renovable, pudiera limitar un poco eh, la maniobra que tiene el gobierno local, pero también muchos de esos debates solamente se rigen a nivel local. Ahora, frente a las políticas de recursos naturales, aquí hablaríamos de recursos como el agua, la tierra que se utilizan en la agricultura. Y la agricultura también puede impactar estos recursos y afectar a las personas. Entonces, por eso tenemos algunas herramientas de políticas, se puede regular o proporcionar incentivos. En Estados Unidos no tenemos muchos incentivos negativos para la agricultura, la mayoría son positivos como los subsidios. Y esto lo vemos en distintas jurisdicciones. Nosotros primero tenemos el gobierno federal y estas regulaciones federales son muy específicas, tienen que ver por lo menos con especies en peligro de extinción. Si hay de este tipo de especies en su tierra, el gobierno puede involucrarse. O también en materia de regulaciones de pesticidas, también a veces involucran en temas de aguas navegables. ¿Qué tipo de aguas navegables si de pronto estas cruzan o están cerca de su tierra agrícola? Ahí el gobierno federal puede entrar. También tenemos la ley de agua limpia que regula muchas de las operaciones de ganadería. Después tenemos la jurisdicción estatal. Aquí ellos tienen una gran participación de los derechos hídricos y su distribución. También los estados tienen un gran rol en la implementación de las políticas del gobierno federal. Algunos estados van mucho más allá de lo que requiere el gobierno federal. Ahora, a nivel local, también tenemos algunas juntas locales, comités locales, donde la gestión hídrica es muy importante. Como vemos, el agua no sigue límites políticos y se ve a los distintos niveles de jurisdicciones. Todos los estados tienen ciertos desafíos con el agua, sobre todo para los estados del oeste, donde la agricultura depende de la irrigación. Gran parte de la agricultura depende de la irrigación. Y los estados del riego. Y los estados son los que ponen las normas. Ellos establecen
quienes pueden utilizar de pronto agua de superficie o agua subterránea. Eso lo define el nivel estatal y eso depende de dónde se encuentra la tierra agrícola. Y esto también se asocia con quién es dueño o quién tiene derechos a ciertos tipos em, de recursos. Esto depende. Ahora, cuando hablamos a nivel estatal, hablamos de acuerdos. Hay varios acuerdos que tienen que ver por lo menos con el riego para la agricultura. Y vemos cada vez que hay legislaciones donde le pide a los distritos cómo pueden cumplir las metas que establece la regulación. De lo contrario, el Estado puede entrar y se perdería el derecho al agua de esa granja específica. Es una forma en que los estados están controlando el declive de este recurso. Luego, la conservación. Hay varios esfuerzos de conservación, prácticas de conservación para poder beneficiar las prácticas de producción que son beneficiosas para el medio ambiente. Y aquí hay varios programas donde el gobierno federal paga por esos programas. Hay uno que se llama por lo menos el de tierra en producción y son programas muy populares. También tenemos financiación para el retiro de tierras agrícolas a largo plazo. Entonces son herramientas políticas que se utilizan para poder gestionar varias de estas tierras. Hay un programa de reserva de conservación. También hay financiamiento para el retiro permanente de tierras agrícolas. Y todas estas políticas se implementan en oficinas estatales o locales bajo la Autoridad de Agricultura de Estados Unidos. Y obviamente siempre tienen en cuenta las necesidades a nivel del Estado. Sé que ya me queda poco tiempo, ya voy a terminar. Frente a los roles de conservación estatal y local, pues algunos tienen programas independientes de conservación. Muchas veces son complementos de lo que ya está haciendo el gobierno federal. También tenemos algunas juntas locales o distritos de conservación de tierra y agua, y estos se remontan a 1930. De ahí comenzaron a generar. Y ellos, estos distritos, no tienen poder regulatorio, sino que proporcionan asistencia técnica sobre todo. Se vuelven como una voz local en materia de financiamiento. También tenemos las juntas de preservación de tierras agrícolas locales y tratan de garantizar financiamiento, sobre todo al nivel muy local. Entonces, como conclusión, el apoyo para la estabilidad de la agricultura en Estados Unidos es un gran asunto federal, pero si vemos los recursos y las tierras, lo vemos en los distribuido en los distintos niveles de gobierno. Los gobiernos estatales tienen un gran rol aquí. Cuando yo estudio políticas de Estados Unidos o en otros lugares, se ve como si fuera un laberinto porque es complicado, está en todas las jurisdicciones. Yo quiero que ustedes lo piensen como un mosaico. Tenemos algunas cosas similares, algunas normas estándares, pero también tenemos diferencias que se basan en la historia, en distintos valores políticos y también en entornos físicos. Y bueno, con eso concluyo. Muchísimas gracias. Very interesting, thank you. Muy bien, entonces con este panel de la doctora Lift le damos paso para hablar de el siguiente panel de los gremios y el ordenamiento productivo, cómo conciliar la sostenibilidad
y la competitividad agropecuaria en las regiones. En este panel nos acompaña Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de FENAVI, Ana María Gómez, presidenta de Azoleche, Emerson Aguirre, presidente de Augura, y Marta Betancourt, presidenta de Procaña. Por favor, los invito a que se sienten al frente. Este panel va a ser moderado por Nicolás Llano, él es el editor de Hora 20. En cualquier orden. Sí, porque sí, en cualquier orden, como se quieran organizar. La mía sí es actual. Hola, la mía la acaban de tomar. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Continuamos con este foro, con estas conversaciones, ahora para hablar de gremios y el ordenamiento productivo, para hablar sobre cómo conciliar la sostenibilidad y la competitividad agropecuaria en las regiones. Empiezo con un dato para abrir la conversación, y es que en el 2024 el sector agropecuario fue el de mayor aporte a la economía del país. Según el DANE, este sector aportó el 0.8% del 1.7% del PIB, lo que representa el 47% del total nacional. Esto entonces nos abre la conversación para hablar de cómo profesionalizar, tecnificar y poner en estándares internacionales, pero también hablar de los avances y los logros que ha tenido Colombia en materia productiva, y que esta conversación esté atravesada por el ordenamiento productivo de los territorios, el aprovechamiento, el uso de los suelos, respetando el medio ambiente, que también está atravesado claramente por la ley de competencias. Cómo esta ley de competencias está incidiendo en la conversación pública y en el ordenamiento del territorio y la realidad del agro y del sector productivo en el país. Entonces, yo quisiera presentar el panel. Nos acompaña Jorge Enrique Bedoya, es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, de la SAC, el doctor Gonzalo Moreno, presidente de FENAVI, la doctora Ana María Gómez, presidente de Azoleche, Marta Betancourt, la presidente de Procaña, y Emerson Aguirre, el presidente de Augura. Empiezo entonces la conversación con Jorge Enrique, por sorteo. Con la pregunta inicial de este foro, y es cómo se puede conciliar la sostenibilidad y la competitividad en las regiones, y de qué manera se puede dar esa conciliación, cuáles son los factores que inciden. Gracias, Nicolás, y muy buenos días para todos. Didier, querido, un saludo especial y gracias al Grupo Prisa y a la Federación por esta invitación. Cuando uno habla de sostenibilidad y ordenamiento, uno tiene que pensar es en la sostenibilidad del negocio y no en el ordenamiento de la producción, porque aquí podríamos hablar de lo que está pasando con el arroz y la papa. Pero en el marco de ese ordenamiento están las competencias o las incompetencias. Y yo aquí quiero decir algo con mucha claridad. El gobierno nacional en el Plan Nacional de Desarrollo metió un artículo que es el artículo 32, que genera una nueva jerarquía en materia del ordenamiento territorial, quitándole las competencias particularmente a los entes territoriales. Eso es una vergüenza. Artículo que está demandado ante la Corte Constitucional. Y todos hemos visto una verborrea literal de las APAs, las ZAPAs, como áreas para la protección de la producción de alimentos, y las ZAPAs en Tenjo, en La Guajira, por hecho en Antioquia, Támesis y demás. Donde al final del día alguien podría decir, oiga, pero el presidente de la SAC, ¿por qué está en contra de eso si es para proteger la producción de alimentos? Pues no necesariamente es así, Nicolás, porque el ordenamiento y la jerarquía en el ordenamiento territorial, que va de la mano de lo que hacen los entes territoriales, en el plan de desarrollo entonces ahora lo puede hacer el Ministerio de Agricultura. Usted va a tener una bodega donde tiene unos camiones que transportan concentrado, y si es un área para la protección de la producción de alimentos, alguien le puede decir, usted no puede tener esa infraestructura, o para el ecoturismo o el agroturismo, y eso puede terminar afectando el mercado de tierras, y hay que decirlo con mucha claridad,
sin perjuicio de algo adicional que nos preocupa mucho. Claro, nosotros en el sector agropecuario, alguien diría, ustedes van en coche, y es, ¿qué ocurre con esos temas si el Congreso de la República además saca adelante la jurisdicción agraria como hoy está para los debates en la plenaria del Senado y en la Cámara, donde un gobierno que dice que apoya el acuerdo de paz, donde un gobierno que dice que respeta todo lo que ha hecho la Constitución, donde un gobierno que quiere crear una justicia rural, le está quitando competencias a los jueces que quiere crear para que los procesos agrarios, su gran mayoría, no tengan fase judicial, sino que sea la Agencia Nacional de Tierras la que investigue y la que decida de fondo. Entonces, eso, Nicolás, desde el punto de vista de el armatoste que tenemos desde el punto de vista jurídico, termina siendo muy riesgoso para la autonomía territorial, pero sobre todo para lo que usted mencionaba en su pregunta, la sostenibilidad de la producción de alimentos de nuestro país. Muy bien, Jorge Enrique, muchas gracias. Ana María, desde Azoleche, ¿cuál es la posición en esta conciliación entre sostenibilidad, competitividad y el desarrollo productivo? Pues muchas gracias también por la invitación. Nosotros desde el sector lácteo tenemos una aproximación a esto bastante particular. ¿En qué sentido? En que nosotros creemos que cualquier iniciativa que busque incentivar, ¿cierto? Beneficiar, ¿con base en qué? Con base en un entendimiento muy exacto de las capacidades naturales del territorio, ¿cierto? Con base en un entendimiento y un estudio de lo que han sido las vocaciones tradicionales. Por supuesto, con el respeto al derecho constitucional de la libertad económica y de la propiedad privada, creemos que puede ser un elemento que aporte. Sin embargo, Nicolás, el gran tema aquí y la pregunta que nosotros tenemos o nos hacemos, y casi que le voy a decir que me la contesto, es si en Colombia tenemos, ¿sí?, el estudio, el conocimiento profundo, la articulación entre todos los actores económicos de este ecosistema, ¿sí?, para determinar si estamos en el momento de madurez de ese entendimiento para que una ley de competencias, un ordenamiento productivo del territorio se pudiera dar. Estamos muy de acuerdo y muy alineados con lo que expresaba Jorge, en el sentido de que lo que en teoría puede ser una gran oportunidad y una oportunidad para qué, para volver muchísimo más competitivo o dotar de competitividad a este sector que tanta falta nos hace. Tú lo mencionabas, fíjate los números y lo que representa el sector agro, pero cuando te vas a ver un tema de competitividad, cuando lo comparas con otros países, pues ganadores no resultamos. Entonces, nuevamente, el mensaje, esto sí efectivamente puede ser una oportunidad que nos ayude y que nos impulse a la competitividad de todos los productos del agro colombiano, y me estoy refiriendo no solamente a los alimentarios, a todos, ¿sí?, y a todos los sectores económicos, y esto no es un tema de minería, pero también tengo que decir que por ejemplo, la minería. Sin embargo, no creemos o creemos que hace falta todavía un entendimiento profundo de las características, lo vuelvo a decir, de las vocaciones del territorio productivas, de la tradición de producción que ha habido en cada región, del equilibrio económico, del respeto a los derechos constitucionales para que esto se pudiera dar. Muy bien, Ana María. Y para sumar al debate, ¿cuál es lo que ha imposibilitado ese trabajo conjunto, tener en cuenta esas tradiciones, esa vocación y esos retos para ir como sumando a la conversación, esos retos que tenemos como país para entendernos en la construcción de esa ley de competencias, que ya más adelante les preguntaré sobre eso? Marta. Bueno, en primer lugar, nosotros desde el sector de la caña sí consideramos que se pueden armonizar lo que tiene que ver con la sostenibilidad y la competitividad. Y por supuesto, una ley de competencia debe tener en cuenta diversos aspectos de conocimiento del territorio, el respeto, como lo decía Ana ahora, de lo que ya hay articulado en los territorios. En particular, desde el sector de la caña, armonizamos el tema de la sostenibilidad y la competitividad desde hace mucho tiempo. Tenemos 150 años ocupando un territorio donde se combinan condiciones perfectas, agroclimáticas, como el suelo, la radiación, la temperatura, el agua, con una planta que desarrolla óptimamente la fotosíntesis para crear biomasa. Y esa producción de caña de azúcar permite, con el apoyo de la agricultura contractual, que la tiene este sector desde hace mucho tiempo, que el agricultor tenga la tranquilidad de cómo va a vender su producto a la planta procesadora a través de una metodología que se puede verificar
y que combina producción y precios de diversos mercados. Esto hace que tengamos un clúster virtuoso, 238.000 hectáreas, 5 departamentos en el sur, 4.500 productores, 1.000 de los cuales son de menos de 10 hectáreas. Y hay que decir que somos los mayores productores en toneladas de caña por hectárea en el mundo. O sea que este es un ejemplo de cómo se puede combinar el tema de sostenibilidad, competitividad dentro del tema del territorio, porque el mismo productor autónomamente ha conocido, además de que en el sector hemos cultivado otro tipo de productos, cuál es el que además le da una comercialización garantizada, que es lo que en muchas ocasiones no tienen los productores agrícolas. Así que pensar en un ordenamiento del territorio es importante, respetando esta experiencia que ya tenemos en los territorios. Y decir varias cosas. Hay que respetar la libre decisión, como lo contempla la Constitución colombiana, el libre albedrío. Tenemos una Constitución que en el artículo 333 determina la libre empresa. Y si se van a observar este tipo de condicionamientos, hay que tener en cuenta que se respete lo mínimo constitucional antes de traer una avalancha de nuevas leyes, de nuevos decretos, como lo decía ahora Jorge Enrique, con ATEAS, con APAS, una infinidad de elementos que entran a generar confusión en la interpretación dentro de la arquitectura constitucional que ya tenemos. Así que lo comentábamos ahora tal vez antes, Nicolás, y era revisar qué pasa con todos estos elementos frente al tema de la seguridad. En los territorios, en el sector agrícola, no podemos hablar de todo un ordenamiento territorial si no tenemos lo mínimo, que es una garantía de seguridad física y jurídica, y lo padecemos en el norte del Cauca y en el suroccidente. Vieron lamentablemente los atentados en Cali terribles y los atentados que ha venido sufriendo la ciudad. Así que exigir que dentro de todo este estudio que se hace, se garanticen los derechos constitucionales básicos que un productor necesita, en lugar de estar poniendo más trabas al desarrollo de sectores que ya demuestran que son suficientemente productivos y generadores de empleo. Ya para continuar con el panel, Marta, ¿serviría de alguna ley de competencias, un ordenamiento del territorio sin seguridad física y jurídica? Pues la verdad que lo veo muy difícil, porque nosotros creemos que todos los procesos que lleven a organizar los territorios, que lleven a organizar la producción, que se determine quién hace, quién planifica, quién dice, quién ejecuta, sería muy importante para el sector agropecuario y el sector productivo en general. Pero lo que nosotros estamos viendo es que no se están cumpliendo las condiciones básicas de la Carta Magna colombiana. Y es que si no tenemos seguridad, pues difícilmente en el sector agropecuario se pueda producir. Si no hay seguridad jurídica, porque cada vez tenemos unas cantidades de elementos jurídicos. Entonces tenemos planes de los POT, los planes de ordenamiento municipales, el POT, pero tenemos los PONCAS que emiten las CARS, las corporaciones autónomas regionales, y tenemos las ATEAS, las APAS. Lo que se genera es una confusión sobre quiénes, si desde el gobierno central o desde los gobiernos de los mandatarios territoriales son los que van a ejecutar. Y ahí ocurren también riesgos de politizar procesos que realmente deben estar sustentados desde el punto de vista técnico, más no intereses particulares de coyuntura. Muy bien. Doctor Aguirre, su posición sobre esta primera mirada. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación al Grupo Prisa, a la Federación. Y yo creo que estamos en un momento coyuntural. Número uno, tenemos que ser conscientes en que debe haber un equilibrio entre productividad y sostenibilidad. Número dos, tenemos que tener un tema supremamente claro. Alguien sentado en Bogotá, con desconocimiento de territorio, sin reconocer los actores fundamentales, sin reconocer la gremialidad, sin reconocer los productores y cuál es la capacidad que hay en cada uno de los diferentes municipios y departamentos, de una u otra forma, está creando una vía que no es la adecuada. No podemos partir de un modelo de imposición, sino básicamente un modelo de concertación de los que estamos en territorio, escucharnos y formarnos en este tema de ordenamiento. Hoy lo vemos, y yo lo digo desde la experiencia del sector exportador.
Nosotros somos enfocados con la Unión Europea, donde la sostenibilidad es el estándar mayor. Hoy tenemos 11 certificaciones internacionales, pero eso lo hemos bajado a territorio, donde hoy la actividad bananera es 100% formal. Estamos articulados con las alcaldías, con los consejos, con las juntas de acción comunal. Y eso es lo que hoy tenemos que estar promoviendo en una nueva ley. No podemos permitirnos que desde Bogotá venga algo impuesto, porque eso realmente comienza a generar todas las diferencias que nosotros estamos planteando, pero obviamente nos estamos alejando de esa balanza, de equilibrar la productividad con la competitividad. Muy bien, muchas gracias. Y para cerrar esta primera mirada, doctor Gonzalo Moreno, desde FENAVI. Que no le funciona el micrófono. Ya les hemos recomendado al externado Muchas que gracias. cambien de sistema. Nos ha pasado en las últimas 3 paneles de acá. Pues miren, al final, para no repetir lo que dicen mis colegas, la avicultura colombiana está presente en 657 municipios del país. 60% de los municipios del país tienen una granja. Tenemos más o menos 5.532 granjas en todo el país. Tenemos muchos problemas por ordenamiento del territorio. Como dice Emerson, no es solamente que desde Bogotá se imponga, incluso en los municipios. Algunos municipios deciden cambiar su plan de ordenamiento del territorio y se les olvida que hay granjas en algunas partes donde sencillamente ahora quieren construir. La avicultura colombiana está viviendo un fenómeno muy particular y es que estamos siendo desplazados de donde estuvimos alrededor de los cascos urbanos por un tema de seguridad por muchos años. Nos están mandando a unas zonas alejadas en las cuales muchas veces ni siquiera hay conectividad a servicios públicos. Toca empezar por eso y hay una presencia absoluta del Estado, que es una verdadera realidad que tenemos que enfrentar. Colombia es un país de territorios, pero lamentablemente las decisiones se toman desde Bogotá. En tema de ordenamiento del territorio, la avicultura colombiana nace en Santander, Lebrija, donde la tierra no servía absolutamente para nada. Era una tierra roja que la regalaban. Y era una tierra que gracias a la gallinaza y la pollinaza, hoy produce uno de los mejores cafés y nos están sacando y nos están moviendo hacia otras zonas. Es una gran ironía, pero hoy nos está pasando. Entonces, para pensar el ordenamiento del territorio, lamentablemente cuando usted sale a querer crecer, ahora nosotros ya no solamente tendemos el mercado colombiano, sino estamos exportando. Para usted querer crecer en producción, el primer limitante que tiene es, vamos a mirar el uso del suelo. Ya no se mira solamente el uso del suelo, se mira las determinantes ambientales, como lo dice Jorge Enrique, Constitución Política de Colombia, crearon una determinante ambiental de superior nivel. Pero nosotros nos inventamos demasiadas leyes y nos olvidamos de aplicarlas. Tenemos, por ejemplo, municipios completos en el Valle del Cauca que están en ley quinta, que supuestamente eran reserva forestal y hoy son barrios completos y no han sustraído eso del territorio. Antes de ponernos a crear nuevamente, a reorganizar el territorio, a crear una ley de competencias, pongamos orden en lo que las normas que ya tenemos, porque si no es imposible. Cada vez la barrera para crear empresa en Colombia en el sector agropecuario es mayor y no nos metamos con el tema de seguridad, porque ese es un gran dolor de cabeza que tenemos. Nos piden gracias por hacer patria, en la pandemia éramos los héroes porque llevábamos alimentos a todo lado. Pues esos héroes que llevan alimento a todo lado, hoy en día están siendo boleteados en el país y están poniendo su vida en riesgo para poder producir alimentos. Colombia no es solamente las ciudades, Colombia es un país de municipios y lamentablemente la realidad fuera de las ciudades es completamente diferente. Muy bien, ya para seguir con la conversación, hay varios temas que han quedado durante este foro y es temas como la vocación, seguridad, la capacidad productiva, estos determinantes ambientales de los que hablaba Jorge, la tierra, cómo funciona, el ordenamiento territorial, y uno de los temas que nos convoca es la ley de competencias que debe salir a partir de la reforma al Sistema General de Participaciones que se aprobó el año pasado. Aquí tenemos diferentes representantes de distintos sectores productivos, entonces quisiera plantearles si debe ser el ordenamiento territorial un aspecto fundamental de esta ley de competencias, hacia qué dirección debe ir ese ordenamiento del territorio, en qué se debe modernizar frente a lo que tenemos, a la vigencia actual, teniendo en cuenta también lo que ustedes nos han dicho y es, también tenemos un problema desde aplicar la norma y de lo que está vigente.
Pero en esta conversación sobre ley de competencias, ¿qué es lo fundamental y si el ordenamiento territorial debe ser un aspecto fundamental? Y también quiero que me contesten si han tenido algún tipo de diálogo o de conversación o han sido convocados por el gobierno nacional para hablar sobre la ley de competencias. Empiezo con usted, doctor. No. A hoy no hemos sido convocados, no conocemos el texto. Y si usted quiere construir un país desde las regiones, debería preguntarle a los sectores que estamos en las regiones y sería una gran oportunidad para corregir esos errores históricos que hemos tenido. Si nosotros no logramos, si se va a presentar una ley, nos va a tocar ir al Congreso de la República a intentar mejorarla para que verdaderamente responda a las necesidades del sector rural en Colombia, empezamos de atrás para adelante. Doctor Bedoya. Pues usted hizo como 10 preguntas y quedan 24 minutos de panel, entonces ya me estoy con mis jefes. Pero mire, no, yo qué le diría, piense, y pues para nuestra audiencia, piensen en un productor que está en el campo y le hablan de toda esta verborrea normativa. Y usted tiene que hacer negocios, usted tiene que sacar su título de la propiedad, usted tiene que el predial, el permiso del uso del agua, ahora el tema si hay comunidades indígenas, ahora sí es área para la protección de la producción de alimentos. Entonces, lo que se ha logrado desafortunadamente, yo no creo que sea un ordenamiento territorial, sino un desordenamiento jurídico que va en contravía de la competitividad. Esto hay que simplificarlo. Lo segundo es que cuando usted le pregunta, y pues Didier fue gobernador y lo conoce mejor que nadie, y pues aquí está el exministro Rodolfo Sea, que también lo conoce muy bien. Yo siempre le decía a Rodolfo cuando era ministro, el mejor ministro de Agricultura es el ministro de Transporte, porque la gente solo pide vías terciarias, y en el marco de la ley de competencias, entonces uno dice, bueno, listo, por fin va a llegar la plata para las vías terciarias, y llevamos en eso, cuando Rodolfo era ministro, la frontera agrícola eran 39 millones de hectáreas, hoy ya vamos en 43 millones de hectáreas de frontera agrícola. En el gobierno del presidente Duque se destinaron 4 billones de pesos más o menos para construcción de vías terciarias por parte del gobierno nacional. En este gobierno, lo mismo. Y el número casi que no cambia. Son 164.000 kilómetros de vías terciarias y solamente el 15% está en buen estado. Para 43 millones de hectáreas. Entonces usted puede hacer todas las leyes que quiera, pero si no hay plata y si no hay decisión de invertir, pues la gente le va a decir, ordenamiento territorial. Hermano, primero cumplan con lo mínimo. Y algo que dijeron mis 4 jefes que están acá, la seguridad física. Mire lo que pasó en Cali. Mire lo que pasa en materia de extorsión. ¿Cómo es posible que en el departamento del Huila extorsionan a los productores de café con tabla en la mano de cuántas matas de café tienen? A los avicultores allá, la Inmaculada en Tuluá, por vender huevo, o la gente que baja la cebolla de la zona alta. Entonces, el debate nacional, y entendiendo que este es un tema que es muy relevante, y ahora que vamos a entrar en un proceso electoral, aquí lo que se necesitan son soluciones para que en el futuro pueda haber ese ordenamiento, porque al final del día todo el mundo da por sentado que aquí hay seguridad alimentaria, pero sin seguridad física y sin seguridad jurídica no hay seguridad alimentaria. Doctora Marta. Bueno, lo fundamental aquí es una ley de competencia o un ordenamiento del territorio tiene que ir de la mano con las realidades, no solamente de los productores, sino también con la realidad histórica que tiene cada una de las regiones. Para nosotros en particular, la agroindustria ha venido creciendo con estos aspectos que hablábamos ahora, porque tiene la posibilidad de combinar las condiciones agroclimáticas, la intención, la inversión y todos los aspectos que hablamos de la comercialización garantizada, etcétera. Pensar que vamos a hablar de un ordenamiento territorial cuando no hay mecanismos garantizados, como le decía ahora, de servicios básicos que requiere el productor en el territorio, pero además no hay una política real en la que se determine para los productores una asistencia física garantizada, asistencia técnica garantizada, que hoy, como lo decía Emerson, la desarrollan en su mayoría los gremios, que no hemos sido convocados a hablar de estos asuntos de ordenamiento territorial. Segundo, se requiere una financiación adecuada y una comercialización garantizada. No hay elementos
básicos, además del transporte, además de las garantías fundamentales para la creación de empresas en el sector agropecuario, no existen esas garantías mínimas, pero vamos a seguir poniendo normas y más normas. Decir que dentro de todo el desarrollo sostenible, cada uno de los territorios y cada uno de los sectores va encontrando su propia vocación, no solo la productiva, sino para nosotros, en el caso particular, hacemos inversión voluntaria y no esperamos que el Estado nos ponga normas o reglas. Hacemos inversión voluntaria en Cenicaña, que es nuestro centro de investigación hace más de 50 años. Y a través de hecho estamos siendo líderes en el tema de implementación de innovación de tecnología, sensores de humedad, tractores autoguiados, sistemas de riego que reducen el riego o el agua que se utiliza para el riego. Es decir, hay una voluntad de invertir en tecnología de tal manera que se cuiden los recursos naturales, porque al agricultor también le interesa cuidar su propia infraestructura y los recursos naturales, combinando productividad, sostenibilidad, medio ambiente y compromiso social. Esto lo estamos haciendo. No necesitamos que nos impongan más normas, necesitamos es que nos ayuden a resolver los problemas estructurales e insisto, que constitucionalmente debe resolver el gobierno, como son la seguridad y las garantías de que un productor que ostenta los títulos de propiedad de la tierra en el Cauca hoy, después de 5 años, no puede entrar a su predio. Está invadido, además tiene que pagar impuestos, pero el gobierno no le compra la tierra, porque también esta persona afectada por una invasión ha ofertado como último recurso al gobierno o a la Agencia Nacional de Tierras para que le compre su predio, pero tampoco se lo compra. Entonces dice uno, si estamos en lo fundamental, que es el respeto de la propiedad privada, eso no se garantiza ni la seguridad, entonces creo que hablar de en adelante es bastante difícil, hablar de más ordenamiento cuando no se cumple lo fundamental. Muy bien. Doctor Aguirre, su posición, y si han sido convocados por el gobierno. Bueno, entonces comencemos por la última. Convocados, desafortunadamente no, y yo creo que se nos está de una u otra manera retirando la voz de miles de productores a nivel nacional, y no lo hablo solo por Banano. Pero vemos que se está quedando en la práctica donde el PowerPoint aguanta todo, y la realidad en el campo es muy diferente. Aquí estamos hablando donde el ordenamiento siempre tiene que promulgar por la productividad, la formalidad, pero aparte, algo más interesante, un tema de construcción de infraestructura pública. Porque si el PowerPoint es súper bonito y vamos a la realidad donde un bananero, alguien que se dedica a la avicultura, alguien que se dedica al café, no puede sacar de su finca su producto, ahí realmente lo que estamos haciendo es destruir cualquier propósito de productividad o de desarrollo de la región. Por eso hay algo muy interesante y es una discusión que en algún momento tenemos que hablar, la descentralización de los recursos. ¿Sí? ¿Cómo hacemos la mejor manera para que a los municipios y a los departamentos les llegue una mayor cantidad de recursos desde el gobierno nacional? Porque o si no, no vamos a avanzar, y menos con modelos impuestos. Nosotros tenemos un modelo muy interesante, que es un modelo de construcción de salario digno para los trabajadores bananeros. Llevamos 38 años construyéndolo, 38 años, 92% de los trabajadores sindicalizados, e insistimos en el trámite de la reforma laboral. Ese modelo ha sido desde la conversación, desde el mirarnos a los ojos, desde entendernos las necesidades, pero con unos nortes muy claros. Ese modelo no puede ser impuesto. Y es lo mismo con el tema del ordenamiento. No podemos llegar a un punto donde vamos por imposición a realizarlo. Normas las tenemos todas. Normas ambientales, ni qué decir. Pero sí estamos desconociendo el territorio. Y si desconocemos el territorio, no vamos a avanzar realmente a una mejor Colombia. Y sobre todo, lo que estamos hablando siempre, de la Colombia profunda. Esa Colombia profunda que desafortunadamente la infraestructura no le llega. Ni qué decir temas de salud, vivienda, educación, donde nosotros como sector privado, y eso sí lo hablo con gran orgullo, un modelo que ha sido exitoso en la zona de Urabá, donde los productores bananeros, inclusive esta mañana me preguntaban
porque nosotros hacemos mantenimiento vial. Entonces, de la emisora en apartado estéreo me preguntaban, ¿van a llegar nuevos actores? ¿El gobierno nacional se va a poner la 10 para asumir temas de infraestructura que siempre el sector privado lo ha realizado? Y como la convocatoria, al momento no tenemos respuesta. Muchas gracias. Ana María, doctora Gómez. Claro que sí, Nicolás. Pues a la segunda pregunta, no, a nosotros no nos han convocado. Sin embargo, digamos que esto es una cosa que uno ya pues de viejo y que pierde la vergüenza aplica. Y es, si uno quiere ir a una fiesta, no lo invitan, no se hace invitar, ¿correcto? Entonces, eso no quiere decir que siempre lo logre uno, ¿sí? Pero foros como este generan esa discusión, ¿sí? Se puede, es decir, miles de formas de hacerlo hay. No estoy aquí ni mucho menos yendo en contra de lo que dicen mis colegas, pero pues también se trata un poco de proactividad y de hacerse escuchar. De nuevo, eso no asegura el éxito, pero vale la pena hacerlo. Vale la pena hacerlo, levantar la mano y de nuevo por eso gracias por este tipo de foros. Ahora, ya sobre lo que han dicho mis compañeros, ¿sí? Sobre lo que no tenemos hoy en día acá, sobre lo que nos hace falta, estoy totalmente de acuerdo con ellos en el sentido de que primero hay que andar antes que correr, ¿sí? Y no quiero, digamos, abundar y repetir sobre lo que han dicho, pero pasar ahorita a un tema ya de meterse en una ley de competencias, en ordenamiento territorial y competitivo sin tener las bases que mis compañeros han mencionado, pues primero hay que hacer las cosas en orden. Pero dicho esto, ¿sí? En el momento en que se pretenda abordar regulación sobre competitividad, sobre ordenamiento territorial, hay que ser, y digamos que nosotros vemos unos elementos claves, son muchos, pero si quisiera uno mencionar unos 3 importantes, es un tema de pensar en que esta reglamentación tiene que ser adaptable, tiene que ser regional y tiene que ser gradual, incluso dentro de los mismos sectores que se estén regulando. Es decir, lo que le sirve, y voy a hablar entonces del caso de la leche, a un productor que es digamos, tiene una extensión grande de tierra, cabezas de ganado, que está tecnificado, no es lo mismo que le va a servir, ¿cierto?, a un campesino que tiene 3 o 4 vacas y que su modelo lo utiliza para subsistencia y para alimentación propia. Entonces, eso es un primer tema muy, muy importante. No pensar que es un modelo único, porque ahí entonces volvemos a caer posiblemente en lo que tenemos hoy en día. De nuevo, gradual y se tiene que estar revisando. Fíjense el dato que menciona Gonzalo de la historia y el origen de la avicultura. Nace en Santander y hoy los están sacando de aquí. Seguramente no se ha hecho esa reflexión y esa evaluación que tiene que hacerse. Lo segundo es definitivamente estas regulaciones tienen que tener en cuenta un tema de inversión en innovación, en tecnología y en sostenibilidad. Porque si no, no vamos a ningún lado. Es que de verdad que de nada sirve que uno le digan, bueno, allí en este sector usted produce esto, lo otro, sin que haya esa inversión. Y tercero, de nuevo, y esa es la palabra que creo que aquí hemos mencionado todos de distintas formas de expresarnos, pero es concertación, por favor. Uno no puede pensar de verdad, ni desde el gobierno sector, incluso desde los territorios o desde el sector privado, desde la academia, que uno tiene la verdad revelada y sobre todo que lo conoce todo. Esto significa un esfuerzo conjunto, ¿sí? Donde todos aportan desde su saber, desde su tecnología, con un objetivo claro. Es que así funciona en la empresa privada, así funciona en el sector público. Usted define exactamente a dónde quiere llegar y aquí estamos hablando de un tema de competitividad. En el caso nuestro, que representamos al agro colombiano, para poder llegar a ese objetivo de nuevo bajo una estructura de concertación. Muy bien, doctora Ana María, gracias. Doctor Bedoya, usted tenía un apunte sobre este bloque. Sí, es que mis colegas mencionaron 2 palabras que me hicieron recordar de algo. Ana María hablaba de la concertación y en su pregunta usted hablaba de que si nos habían convocado. Y ahora que veo aquí a la directora de W Fin de Semana, hace 2 domingos en la mesa de la W estaban teniendo una linda mañana. Y me llama María Camila con su equipo, usted se acordará. Sí, me llama a propósito de un mensaje en X del ministro de Trabajo, que voy a leer un pedacito del mensaje, donde estaba estigmatizando nuevamente al presidente de la ANDI. Se ha vuelto un común denominador que varios de ellos, hablando de la dirigencia empresarial, como Bruce o Jaime Alberto Cabal de Fenalco o Bedoya de la SAC, se comporten más como rabiosos opositores de derecha al gobierno liderado por el presidente @PetroGustavo, que como voceros de los industriales, los comerciantes o los agricultores.
Entonces, ahí es donde uno ve el carácter, eso se dice, convocante de este gobierno y el espíritu de concertación. Y cuando me invitaron a este foro, puse un poquito en duda mi participación, porque hoy citaron el ministro de Trabajo, que nos considera nuevamente rabiosos opositores de derecha al gobierno, a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Para quienes no conocen este instrumento, es un instrumento que está consagrado en nuestra Constitución y la ley, que es el tripartismo, donde están los representantes de los empleadores, que somos 5 gremios, 3 los mencionó el ministro en su mensaje de X, y las centrales obreras. El tripartismo y la concertación a lo que debe llevar es a buscar que las políticas públicas son las que le sirvan al país. Pero hay 2 artículos en la Constitución Nacional que también protegen lo que se llama el libre derecho a la asociación sin intervención del Estado. Y el ministro Sanguino se está pasando todo por la faja, porque primero pone en riesgo a quienes criticamos con argumentos, como lo hicimos, y el ministro sabe bien eso, al gobierno anterior en cosas en las que no estábamos de acuerdo, siempre lo hacemos con respeto, con argumentos, y a este gobierno. Entonces el ministro, que debe garantizar el tripartismo, el respeto por los sindicatos y por las organizaciones empresariales, lo que hace es estigmatizarnos, clasificándonos como opositores rabiosos de derecha, y hoy sí llaman a concertar, y fíjese a lo que llaman a concertar. Ahora quieren sacar una reforma laboral por decreto, porque la reforma laboral que aprobó el Congreso de la República, que en sus debates eliminaron muchos de los capítulos que eran nocivos para la generación de empleo formal, que es lo que necesita el país, entonces ahora tienen unos decretos donde quieren sacar cosas que no pudieron sacar por ley, donde lo que va a generar es un tema litigioso, porque esos decretos seguramente serán demandados ante el Consejo de Estado, porque van a ser ilegales, porque usted no saca por decreto lo que no sacó por una ley. Entonces, la convocada, como que no. Eso como que uno diría, eso no pegó en este gobierno. No es lo propio, no se caracterizó. No es lo propio, pero además, y no lo digo porque nos convoquen a nosotros, pues para eso existe el tripartismo y somos representantes legítimos de los productores agropecuarios aquí de cada uno de los sectores que están presentes. Pero supongamos que no. Si van a concertar, concerten con la gente que está viviendo eso en el territorio y que decidió organizarse hace décadas, porque todos estos gremios tienen décadas de haber sido fundados, para representar el conocimiento y los intereses de los sectores. Entonces, hablar de convocar resulta muy fácil, pero mire lo que hay detrás. Estigmatización, y marginan también a quienes tenemos opiniones distintas de políticas públicas que creemos deben ser distintas para beneficiar a los productores de comida de nuestro país y que se beneficien los consumidores también. Bueno, ahí está el mensaje del doctor Bedoya sobre esa dificultad de que si no hay diálogo es muy difícil poder avanzar realmente en la construcción de una ley de competencias. Doctor. No, quería una cosa que acaba de decir Jorge Enrique. Miren, nosotros como país estamos dejando pasar las oportunidades. Nosotros como país supuestamente tenemos una frontera agrícola, somos uno de los países que más llueve en el mundo, pero por estar en estas discusiones internas estamos perdiendo las ventajas que tenemos y la oportunidad que tenemos en el mercado mundial. Este ordenamiento del territorio debería ser pensado es qué podemos producir para exportar más, para producir de forma más eficiente, pero por estar discutiendo entre nosotros no nos hemos puesto de acuerdo y se nos está pasando el bus. Es una reflexión porque muchas veces nosotros decimos es que Colombia tiene unas capacidades que no estamos explotando. La canasta agroexportadora colombiana, con los sectores como banano, café, aguacate, flores, y se acabó. Y el resto, nosotros somos un sector que quiere salir, pero nos ha tocado a nosotros literal ir a abrir mercados y rogarle al gobierno para que responda unos formularios para que empuje los temas. Pero es imposible si seguimos discutiendo entre nosotros acá. Vaya, mire los brasileros cómo se nos están comiendo el planeta. Y nosotros mirando dormidos, pensando en cómo organizar el terreno que nos dejaron nuestros abuelos, en vez de pensar en cómo eso lo ponemos a producir. Es lamentable que estamos perdiendo las oportunidades y este tema arancelario puntual, no somos conscientes de la oportunidad que tenemos. Nuestros competidores tienen el 50, 40, 20, nosotros el 10% y seguimos pensando
en unas peleas internas en vez de soñar, ponernos de acuerdo para salir a abrir mercados y coger estas oportunidades. Qué pena por tocar un tema que uno piensa que no tiene nada que ver, pero es que nosotros cuando salimos a intentar hacerlo, dicen, pero ¿por qué Colombia no crece más? Es por esto. Estamos pensando en unas discusiones entre nosotros y no pensando un poquito más allá. Muy bien, ya nos quedan 5 minutos. Una pregunta, pero además una invitación. Cuando escuché a Gonzalo que decía que antes de ordenarnos, precisamente ustedes son los que conocen qué les aqueja, qué les duele, qué los atormenta, qué los perjudica y qué los beneficia. Esa es una ley orgánica que es importante porque a veces las leyes no necesitan presupuesto. Hay una distribución por el SGP, pero hay otras oportunidades dentro de esta ley orgánica que podamos tocar para eliminar esas competencias que son lesivas y que otras son favorables. En el tema de los determinantes ambientales, y lo decía muy bien el doctor, y para lo que decía la doctora Marta Betancourt, cuando uno revisa experiencias extranjeras, como cerca a Sao Paulo, en Raízen, en caña, Colombia no supera las 400.000 hectáreas de caña. Solo una empresa en Brasil, Raízen, tiene 1.300.000. Mayor productor de etanol. Aquí en este gobierno están hablando de la necesidad de eliminar las energías, digamos que, ¿cómo tenemos las renovables? Etanol, biodiesel. Hay una gran oportunidad en el llano, en la Orinoquía, que tiene 5 millones de hectáreas para sembrar, pero entonces decimos que esa no nos sirve. Entonces sí debe haber una concertación, y ahí es donde los territorios estamos reclamando las oportunidades de ordenar el aparato productivo para que hubieran oportunidades. Antes era inflexible porque el precio del galón de la gasolina o de la CPM era subsidiado y entonces era más costoso producir diésel, biodiesel y producir bioetanol. Hoy ya con los precios, la mezcla podemos aumentar del 10% que está más o menos la mezcla. Hoy yo creo que no se destinan 50.000 hectáreas al etanol y deberíamos estar nosotros prácticamente pudiendo ser una potencia que Estados Unidos importa etanol, que el mayor exportador de etanol es Brasil, y nosotros podemos estar autoabasteciendo nuestro mercado, generando empleo, hablando de energías renovables, pero eso tiene que haber una política concertada desde el gobierno nacional y los territorios. A eso los queremos convocar hoy, a que ustedes nos digan cómo podemos plantear el ejemplo de las granjas avícolas, cómo podemos hacer todo el tema de leche, de las bananos, y lo que dicen claramente aquí está. Estos gremios son totalmente formales, entonces quienes reciben el rigor de la formalización, también ese es quien tiene el rigor de la imposición. A ustedes los multan por no tener los determinantes ambientales, pero hoy los mayores violadores de los determinantes ambientales son los grupos al margen de la ley, la minería ilegal y los cultivos de hoja de coca y la deforestación desmesurada que está en este momento. A eso los queremos convocar, a que nos digan cómo podemos replantear dentro de ese proceso, y es la invitación para cada uno de los gremios que ustedes representan. Didier Tavera. Me gustaría decir algo precisamente con respecto a lo que Didier menciona, y es el sector de la caña es un sector modelo a nivel mundial. En Cali hay un congreso donde hay más de 2.000 personas de todo el mundo mirando cuál es nuestro modelo en producción de azúcar, etanol, bioenergía a través de cogeneración de bagazo, pero además la producción de más de 120 subproductos y derivados. O sea, de la caña nada se pierde y todo se usa. No hay nada más perfecto en economía circular que la caña. Y como lo decía Didier, los gremios conocemos al acompañar en asistencia técnica cuál es la potencialidad, cuál es ese valor que tienen los productores, cuáles son los mercados. Y yo le diría algo adicional a eso, toda la productividad, toda la innovación y todo el compromiso social. Pero adicional tenemos una oportunidad enorme en el mundo, hacerlo más productivos por hectárea, además que estamos ubicados en el suroccidente, donde hay un tema de confrontación de grupos al margen de la ley muy delicado, por ejemplo en el norte del Cauca. Qué bueno tener y aprovechar eso como una potencialidad para nuestros productos hacia el exterior, que decía Gonzalo ahora, con un sello de origen, un sello de pacificación de territorio, porque se genera empleo, se mantiene la competitividad, pero se cuida también el tema desde el punto de vista ambiental. Deberíamos proyectarnos a eso, siendo modelo y potencializando estos esquemas productivos en lugar de estarnos buscando la cola del perro. Desde Azoleche, para terminar, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo mirar hacia adelante? Pues muchas gracias, doctor Didier, perdón, por la intervención, porque juntando esa pregunta con lo que decía el doctor Didier, claro que sí, nosotros aceptamos esa invitación, siempre hemos estado prestos a eso. Leche es especialmente un sector, ¿sí?, que tiene unos desafíos grandísimos.
Yo no sé si alguno de mis colegas, y creo que no me equivoco, tiene un nivel de informalidad tan alta como la leche. Colombia el año pasado se produjeron 7.700 millones de litros de leche aproximadamente, de los cuales solo el 50% va por canales formales, ¿cierto? A eso súmele, y eso también es un tema que ahí les dejo, espero no generar la controversia pues de este tema, leche es el único producto del sector agro que tiene precio mínimo regulado por el gobierno, ¿vale? Y hemos estado hablando de eso también recientemente, ha salido los temas, arroz, papa, en fin. Fíjese la cantidad de temas que hay, ¿cierto? Para discutir, para hablar de cara a que, y contestando tu pregunta, Nicolás, de cara a que esfuerzos o iniciativas de reglamentación como esta que estamos hablando hoy, pues tengan en cuenta todos esos elementos, porque si no lo que vamos es a desordenar más. Entonces, nosotros estamos absolutamente dispuestos, siempre estamos listos, no necesitamos que nos inviten, ahí me da mucha pena, pero de pronto a veces les llego a la fiesta, ¿sí? Pero de eso se trata y esa es la invitación, a que participemos para realmente nutrir desde todos los puntos de vista, sobre todas las especialidades que tiene cada uno de los actores, para que realmente esto nos dé un resultado que creo que en eso sí estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Que es un tema de competitividad, de productividad, de llevar el producto colombiano hacia afuera y del desarrollo, por supuesto, del agro. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a los panelistas, por habernos acompañado en esta conversación. Gran moderador, gracias. Quieticos. Nos vamos a tomar la foto, muy bien. Muy bien. Hola, hola, hola. ¿Estoy bien? Listo. Seguimos en el gran encuentro, el desafío por la descentralización, la ley de competencias. Mientras nuestros invitados panelistas toman asiento nuevamente, pues vamos a seguir con nuestra agenda de hoy. Es un punto de vista bien interesante a todos estos panelistas y yo creo que la historia nos ha advertido que cada vez el centro ha limitado físicamente a las regiones y el país ha pagado un alto costo en desigualdad, en atraso y sobre todo en el agrocolombiano. Así que es una de las cosas en común que puedo sacar de todos los invitados que han entrado acá. Vamos a continuar con nuestra agenda. Los voy a invitar a escuchar a nuestro segundo invitado internacional. Él ha venido desde Europa especialmente para acompañarnos y contarnos sobre las realidades y los desafíos de la descentralización, pero esta vez en Francia. A ver, vamos a hacer silencio, por favor. Gracias. Y para esto, pues quiero darle la bienvenida a Jean-Luc Videlain. Es miembro de la Administración del Estado y Caballero de la Legión de Honor. Muchísimas gracias, por favor, para que pueda venir a nuestro escenario y nos pueda contar sobre su presentación, por favor. Gracias. Un aplauso para él, que viene desde Francia. Gracias. Mesdames, Messieurs, bonjour.